Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras. Sean bienvenidos a esta conferencia sobre derechos y porrismo. Esta conferencia se realiza en el marco del Seminario de Movimientos Estudiantiles, impulsado por el Centro de Documentación y el Grupo Tejiendo Organización Revolucionaria. Muy bien. El motivo de esta conferencia se realiza a partir, y del seminario en sí, se realiza a partir de los sucesos del 3 de septiembre, los sucesos violentos en Rectoría y toda la movilización que da pie a estos sucesos. El fin o el motivo de esta conferencia, charla, es conocer no tanto los orígenes del porrismo, sino más bien su campo de acción, cómo trabajan, su relación con las derechas, cómo se relaciona con las derechas, para poder adquirir herramientas fundamentales para el análisis coyuntural o de futuras coyunturas, ¿no? El análisis de estos grupos de choque. Muy bien. Pues para dar inicio les presento al doctor Hugo Sánchez Gudiño. Él es doctor en Ciencias Políticas de la UNAM, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene la maestría en Ciencias de la Comunicación, igual por la UNAM, y la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, igual por la UNAM, en la FES Aragón. Su línea de investigación es la comunicación social, políticas de comunicación y relaciones prensa-estado, educación superior y movimientos estudiantiles en México, porrismo en las universidades. Como actividad docente es investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la FES Aragón en la carrera de Ciencias y Comunicación y Periodismo. Entre sus obras editadas destacan Entre Fox y una mujer desnuda, Ascenso y caída de un presidente mediático, 2000-2006, Educación y economía productiva, Ciencia, Comunicación, Movimientos Sociales y Arquitectura. Y bueno, el libro por el cual aquí nos congregamos, que es Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de Choque en la UNAM entre los años 1930 y 1990. Bueno, cedo la palabra al doctor Hugo Sánchez Gudiño para dar inicio. Buenos días, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Yo les decía que a los compañeros de la mesa que más que una ponencia, pues a mí me gustaría más establecer aquí una conversación sobre este tema que hemos trabajado durante muchos años y que con lo que ocurrió en septiembre pasado, pues se viene a confirmar, ¿no?, la hipótesis de que el porrismo y los porros pues son parte inherente de la historia de la universidad, al grado de que el himno universitario que hoy todos cantamos cuando hay un examen profesional o hay un evento universitario fue creado por ellos. O sea, el Goya no lo crearon los estudiantes de base ni los activistas, lo crearon los porros, ¿no? Y entonces tan es un fenómeno que es tan inherente a la cultura nuestra que pues está allí, tiene 90 años de existencia, y este himno universitario pues fue creado en los años 50 cuando se creó el estadio precisamente que está aquí enfrente, y hubo un enfrentamiento de fútbol americano entre el Politécnico y la universidad. Ahí fue cuando se creó este famoso Goya universitario. El cachón, pues lo crearon los politécnicos, pero el cachón también tiene que ver con la porra y con el porro, porque es la cachiporra es con lo que se golpea a las personas. Entonces, si se dan cuenta, ambos himnos tuvieron que ver con estos grupos de animación deportiva que en los años 50 es cuando se institucionalizan aquí en la UNAM. Aquí se crea la porra universitaria, que es una porra totalmente institucional. La dirige un señor que apodaban el Palillo, y digamos desde que se crea esa porra en los años 50, luego se inaugura el estadio universitario y después ya se inaugura la CEU universitaria, porque antes de los 50 pues la UNAM estaba en el centro histórico, allí por donde están las obras del Templo Mayor. Eran 4 escuelas o 3 escuelas las que estaban allí, pero en los 50 se viene para acá, y en ese momento es cuando se institucionaliza esta figura. El Palillo pues era el porro de cuello blanco, digámoslo así, porque era
el animador, la agente de relaciones públicas, y abajo de él pues estaba su grupo de choque, que bueno, ahorita ya se hicieron mundialmente famosos con la película de Cuarón, ¿no? Donde aparecen ahí entrenando en Ciudad Neza, pero en realidad no entrenaban en Neza, ellos entrenaban en la Cuchilla del Tesoro, allá por Aragón, precisamente por Aragón, ahí los entrenaban. Y bueno, ese porro que es muy famoso, que aparece, esa fotografía de ese halcón que aparece con su vara de bambú, y que es muy famosa, recuerdo que lo entrevisté antes de que se muriera, precisamente para mi libro, y me dijeron que él vivía allá en el barrio de Tacuba, en el barrio de Tacuba, pues estamos hablando de inicios de este siglo, cuando yo todavía platiqué con él, pero ya era un indigente, pues lo apodaban el general a este muchacho, bueno, ya ahorita una persona alcohólica, y bueno, ya era un hombre de la calle, y yo lo fui a ver y platiqué con él, y ya él me confirmó la información que ya por muchas fuentes sabía, de que ellos lo reclutaron del gobierno de la Ciudad de México, que la función era crear una brigada que protegiera a las estaciones del metro, pero también para una brigada de choque, para confrontar a los estudiantes, digamos, activistas de esa generación. Y ya él me relató lo que, bueno, hay muchas fuentes que lo indican, donde los entrenaron, y fue en la colonia Cuchilla del Tesoro, que está precisamente rumbo a la FES Aragón, ¿no? Donde trabajo también. Y ahí están los campos de entrenamiento. Cuarón lo que hizo, bueno, fue recrear un poco cómo era Ciudad Neza y un poquito cómo eran esos campos de entrenamiento. Y ya este muchacho, este halcón, pues dice, pues muchos, la mayoría de los halcones, como es igual la mayoría de los porros, eran jóvenes, pues muy diestros para pelear, o sea, ya traían la violencia de familia, ¿no? No requerían un entrenamiento, pero pues finalmente ellos los entrenaban militarmente, que ya es con usar armas, artes marciales, etcétera, y además pues les dieron su placa para que si llegaba a ser el caso de que alguna autoridad los detuviera o hubiera algún problema, pues sacaban su placa de policías judiciales, ¿no? Aquí en la UNAM también, en la época dorada, que ahorita platicábamos, la época dorada del porrismo, todos los porros, los capitanes de porra traían su placa de policías judiciales, o sea, no, si los detenían, pues los liberaban, porque en realidad los protegían los policías judiciales. Entonces, bueno, estos hechos que ocurrieron en septiembre del año pasado, pues vinieron a confirmar que esta figura forma parte del mito, de la leyenda, de la historia de la UNAM. Entonces, cuando el rector Grau fue entrevistado en la revista Proceso, le preguntan, ¿no? Oiga, ¿qué pasa, no? ¿Qué piensa de lo que pasó? Él dice, nos agarraron por sorpresa, no estábamos preparados para esta violencia. Entonces a mí me entrevistaron también en Proceso, y entonces yo dije, pues ¿cómo no van a estar preparados? Si tienen 90 años de existencia, eso es más, hay rectores que casi de porros se han convertido en rectores, ¿no? O de rectores han pasado a ser financiadores de grupos de porros. Entonces, ¿cómo no van a estar preparados, no? Entonces, o es muy ingenuo el rector, o pues de plano está totalmente perdido. Y ya a partir de ahí se generó todo un debate sobre esta figura, y bueno, muchos daban datos erróneos, ¿no? Decían que los porros habían aparecido en el 68, otros incluso decían que en el 2000, cuando aquí en filosofía, recuerdo yo muy bien el 99-2000, porque estuve yo aquí, cuando el CGH estalló la huelga, ¿no? Más larga, yo creo la huelga más larga del fin del siglo pasado, duró 9 meses, ¿no? Entonces originalmente esa huelga era entre su pliego petitorio, también estaba fuera porros de la UNAM, estamos hablando hace 19 años. Originalmente pues digamos que la controlaba la dirigencia, era jóvenes perredistas, que hoy, utilizando el lenguaje de López Obrador, serán jóvenes fifí, y después estos jóvenes fifí fueron desplazados por activistas más radicales, ¿no? En mi facultad de Ciencias Políticas, pues estuvo el famoso activista
Alejandro Echeverría el Mosh, ¿no? Que fue uno de los íconos de esa generación, que bueno, actualmente fue expulsado hace algunos años, porque bueno, allí le tendieron una celada muy inteligente, uno de los políticos que figura aquí en mi libro y que bueno, pues hoy ustedes lo pueden ver como un político de cuello blanco, este maestro, este doctor Fernando Pérez Correa, pero él aparece como uno de los personajes, ¿no? Que fue de los creadores, financiadores y demás de estos grupos. Ahorita platicamos con los compañeros que pues yo estoy ahorita trabajando una segunda historia de este tema, los digamos porros de la época dorada en la UNAM, qué hacen actualmente, a qué se dedican, quiénes son, ya se murieron, son políticos, son empresarios, son líderes de cárteles o qué, y pues hay datos interesantes, ¿no? Algunos, una parte de esa generación, los que viven, al menos unos 50 más o menos, tienen una fraternidad. Esta fraternidad es como de amigos, se reúnen cada mes, desayunan, comen, etcétera, y ahí platican sus cosas, pero la mayoría de los miembros de esta fraternidad pues ya son personas honorables, cualquiera que platique con ellos no imaginara que en su época juvenil fueron de los porros más violentos aquí. Uno de los miembros de esa fraternidad me buscó allá en Aragón porque él decía que aparecía su nombre en mi libro pero con errores, ¿no? Que no lo apodaban así, que había, que era, el apodo era de otra manera. Bueno, entonces ya le dije, bueno, pues sí, ¿no? A ver cuál era el apodo real, ¿no? Y ya él fue el que me dijo, pues mira, nos reunimos cada mes, ¿por qué no nos visita en un desayuno? Que no, pues si los visito me van a quemar vivo, pues aparecen sus nombres allí, sus historias y me dijo, no, no hay problema, ya la mayoría ya son gente grande, ya tiene enfermedades, ya no quiere saber nada de esa época, ya tienen hijos, algunos incluso son ministerios públicos. Ahorita que pasaba por derecho, precisamente me acordé que derecho, por eso de ahí viene esa palabra de los abogánster, porque derecho fue la cuna, la época dorada del porrismo aquí, en los años 60 fue justamente la facultad de derecho. A los políticos, ¿no? Los abogánsters allí financiaron a los grupos más violentos, al menos de esa generación, y algunos de esta fraternidad pues son abogados, son ministerios públicos, hay jueces, hace que de porro se convirtieron en gentes honorables. Finalmente yo acepté asistir allí, pero afortunadamente cuando asistí a ese desayuno iban otras gentes que estaban haciendo un programa de televisión para la televisión holandesa y entonces ellos se preocupaban más por atender a estos periodistas extranjeros y ya yo pasé desapercibido, pero sí pude comprobar que sí, las personas vivieron esa época. Algunos tienen muy fija la época de las novatadas. Las novatadas, cuando alguien entraba de nuevo ingreso a la preparatoria, o todavía los SH no se creaban, e incluso cuando entraban las facultades donde ellos tenían el control, hacían un evento que le llamaban la novatada, y que consistía en que a los de primer ingreso, hombres y mujeres, pues los encerraban en la escuela, cerraban la escuela, adentro los encerraban y se iniciaba una cacería contra ellos, o sea, los vejaban, ¿no? Les quitaban la ropa, les pintaban, les cortaban el pelo o los golpeaban, y solamente los muchachos de nuevo ingreso que tenían dinero pues pagaban para que no les hicieran eso. En el centro histórico, cuando la UNAM estaba allá, aparte de que los vejaban, los hacían caminar por las calles del centro. Ahí hay fotografías aquí en el archivo histórico de la UNAM, donde iban los muchachos de nuevo ingreso semidesnudos, unos pintados, rapados. Esa era la famosa ritual, ¿no? De bienvenida que le daban a... Entonces, esa es de las partes anecdóticas, ¿no? Que estos de la fraternidad son sus charlas anecdóticas. O platican de cómo hubo algunos asesinatos aquí en las islas en esa época cuando se confrontaban los grupos rivales, ¿no? Porque en esa época de los 60 andaban armados, o sea, hay una anécdota interesante, fíjense, hay un profesor que ya es un agente honorable aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Este profesor fue
asistente de comunicación del rector Barnés, justamente hace 18 años. El rector Barnés fue el que lanzó el paquete de cuotas y por el que estalló el conflicto hace 18 años. Y su jefe de comunicación social, que es profesora aquí en Ciencias Políticas, este, yo en esta investigación encontraba su nombre, ¿no? Sistemáticamente aparecía en las entrevistas, como un personaje que había tenido que ver con ellos, pero me encontré en periódicos de nota roja, sobre todo la prensa o policíacos de la época, en las páginas centrales fotografías cuando había balaceras entre estos grupos. No, pues porros, se balacían en las islas, ¿no? O mataron a tantos estudiantes. Y en una de esas fotografías aparece este profesor con una metralleta, bueno, aparece de perfil, ¿no? Hoy si ustedes lo ven, pues es una gente honorable. Es más, hasta tomamos café allí juntos. Yo termino mi clase y me lo encuentro y ahí platicamos. Cuando salió el libro, cité su nombre, pues no imaginan ustedes el escándalo que hizo. Igual que otros nombres que aparecen aquí de políticos, porque algunos puse sus apellidos, digo sus apodos, pero ya cuando aparecen los nombres, pues sí, la cuestión de demandarte o proceder legalmente o que cómo comprobar que ellos fueron porros, ¿no? Entonces este profesor, que era un alto funcionario, pues dijo que sí, afectaba su honorabilidad. Cuando salió el libro, fue hace 10 años, pues ya me amenazó que si yo no, pues prácticamente borraban, ¿no?, su nombre del libro, pues iba a haber demandas y demás, y tenía que pedirle una disculpa pública, y entonces mandó una carta al periódico Reforma, La Jornada y a varios medios, y ya después a mí me dijeron, entonces yo dije, bueno, pues sí tengo documentos que avalan que, bueno, maestro, tú fuiste parte de esos grupos, pero bueno, se puso ahí violenta la cosa y ya intervinieron otros colegas de allá de políticas, y entonces yo estuve a punto de publicar esas fotografías que tengo, pero me dijeron, somos colegas, ¿no? Vas a afectar su vida profesional, familiar, etcétera, mejor allí lleguen a algún acuerdo. Entonces ya recuerdo que del Reforma, de La Jornada, me dijeron, oye, pues danos las fotos, aparecen aquí en primera plana los testimonios, pero yo ya lo reflexioné y dije, bueno, pues ya ha pasado 50 años de eso, o sea, ya no tiene sentido, mejor pues ya vamos a llegar al acuerdo de que él acepte la versión de mi libro, yo ya no lo vuelvo a citar en entrevistas, y sí, quedó conforme, pero así como esa historia, recorremos los pasillos de aquí de la alta burocracia universitaria y encontramos todavía personajes. Vemos el directorio del gobierno federal, encontramos políticos, encontramos diputados, senadores y gente así. Entonces, de alguna manera, regresando al punto, esta fraternidad de la que yo les hablaba, que son algunos de los sobrevivientes de esa generación, pues nos deja en claro que este fenómeno siempre hubo un apoyo, un financiamiento de la autoridad, de la universidad y de la autoridad gubernamental, ¿no? Una segunda vertiente de lo que hacen recientemente, les decía a los compañeros, es que por lo menos hay 3 familias de porros que fueron muy famosos en esa época, que ahora su ramificación está en 3 de las entidades o en 3 de los cárteles, ¿no?, más pesados que hay en México. Y bueno, ahí andamos rastreando eso, ¿no? El primero es el grupo Sinaloa. El grupo Sinaloa eran porros precisamente de la Facultad de Derecho, que eran hijos del gobernador de Sinaloa de esos años, del gobernador priista, y que estos eran los porros de cuello blanco, pero tenían a sus grupos de choque. Los herederos de esa generación, bueno, un heredero fue delegado de aquí de Coyoacán. Ustedes a lo mejor si se meten allí a internet todavía lo encontrarán, Leopoldo Sánchez Duarte, ¿no? Que él fue delegado de Coyoacán y él fue uno de los porros, hijo de ese gobernador. Esa familia, una parte de esa familia, pues fue la que creó el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces ya se imaginan ustedes, seguramente
y es lo que estamos ahí rastreando. Hay muchos personajes que ya son tatarabuelos, obviamente, ya no están en los 60, pero que iniciaron aquí su carrera delictiva y bueno, están allí. La otra familia es la familia de Guadalajara. En Guadalajara, pues acuérdense que fue donde se creó el famoso cártel de Félix Gallardo, Caro Quintero, Don Neto, etcétera. En Guadalajara, algunos de las familias de porros que también actuaban aquí en la Facultad de Derecho son de esa entidad, y por lo que hemos estado investigando, pues muchos pues trabajan actualmente para ese famoso cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que es el nuevo, es el cártel nuevo, ¿no? Porque el tatarabuelo es el de Caro, es el de Félix Gallardo, y de todos estos capos que son de la vieja escuela, ¿no? Y la tercer familia es de Oaxaca, ¿no? De Guerrero, perdón, de Guerrero, que es el gobernador que era de Guerrero, Rubén Figueroa, famosísimo gobernador que fue secuestrado por Genaro Vázquez, el famoso Genaro Vázquez en la época de Lucio Cabañas, y fue secuestrado por Genaro, y este gobernador dialogó con Genaro y lo liberaron, ¿no? Y cuando liberan a este gobernador, pues se convierte en un hombre muy prestigiado, porque pues, logró que lo liberara la guerrilla en la época en la que la guerrilla era pues temida aquí en México, ¿no? Y este gobernador tenía también a sus parientes jóvenes aquí en la Facultad de Derecho en esa época, y pues hoy pues sabemos que en los grupos de este cártel del Golfo y de pues los Zetas y los que operan en esa entidad, hay muchos que están allí. Entonces digamos que a grandes rasgos yo diría que esa sería como una síntesis muy breve de este tema, y decir pues que es un tema que ha tenido vigencia según nuestros registros desde 1928 en el barrio universitario, con el primer rector de esa época, Alfonso Pruneda, que tuvo un grupo de muchachos que reclutó de las colonias más pobres del centro, y desde ahí se creó el primer grupo de choque hasta ahorita, hasta lo que vimos en septiembre pasado. De septiembre pasado hay muchos puntos oscuros, muchos hoyos negros de información, porque nunca se revelaron nombres de quién fueran los que los patrocinaron. Sí hay videos del camión, ¿no? Cómo viene de su ruta desde la ruta que sigue por el circuito interior, y luego cómo entra aquí a Ciudad Universitaria, cómo le permiten la entrada la gente de seguridad, pero no se han dado datos de quién algún nombre, ¿no? No hay nombres, y de los detenidos, pues nada, los han expulsado. Hubo 2 detenidos, algunos de allá de Aragón, los liberaron, la autoridad de la Ciudad de México los liberó, y digamos que eso fue en septiembre, a 6 meses, a 5 meses de ocurrir los hechos, pues nada más tenemos como unos 40 expulsados, pero sabemos que expulsar a un porro pues equivale a nada, pues él regresa, aquí se puede entrar libremente, no veo a nadie ahí en la entrada que ya tú eres porro, no puedes entrar, no te expulsaron, o sea, la gente puede regresar a las escuelas, seguir extorsionando. Ahora, bueno, su nueva actividad de estos grupos, aparte de la violencia, pues es el narcomenudeo, que bueno, ustedes saben que aquí ya está en su efervescencia mayor en CEU y en todas las periféricas, porque pues aquí en Aragón estamos en la frontera con Ecatepec y con Nesa, que son las zonas de mayor índice de feminicidio, allí también se mueve esto. Entonces esos grupos controlan la violencia interna, el narcomenudeo. Yo creo que están vinculados también con lo de los feminicidios que hay en ciertas zonas de la universidad, y también pues obviamente son grupos que sirven a pues ciertos políticos, ¿no? Funcionarios o directores, ¿no? De las facultades que les han sido útiles. Y bueno, a 6 meses de distancia sigue intacta la estructura,
y yo creo que seguirá intacta, no sé cuántas décadas más, porque ha sido una figura que es útil y además es funcional para quienes los financian. Entonces, en épocas de calma lo regresan así como a sus cloacas, ¿no? Y cuando hay ciertas coyunturas políticas, pues les quitan la cadena y pasa lo que pasó en septiembre. E históricamente así ha sido, ¿no? Desde hace 90 años, o sea, no es una figura que haya aparecido apenas de generación espontánea. O sea, esa sería mi reflexión y pues si quieren podemos platicar un poco al respecto. Muchas gracias, doctor Hugo. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Mario Virgilio. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Sus líneas de investigación son Historia Contemporánea y Tiempo Presente, Derechas en América Latina, Siglo XX y Grupos de Derecha en la Universidad. Como actividad docente es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte varios cursos como Historia Política del Siglo XX e Historiografía de México. Es miembro permanente del Seminario de Historia Contemporánea y Tiempo Presente. Entre sus obras destacan El PAN, Oposición y Ejercicio del Poder, Anticomunismo Católico, Raíces y Desarrollo del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, Muro, 1962-1975, Antecedentes ideológicos del primer núcleo del movimiento nacionalista Tacuara, 1956-1958, entre otros. Bueno, le damos la palabra al doctor Mario. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecerle a los integrantes del Centro de Documentación y de TOR por la invitación. Bueno, primero unos breves comentarios después de lo que Hugo acaba de exponer, que me vienen a la cabeza. Primero el tema de los imaginarios. Cuando vimos esa fotografía que circuló en redes sociales de septiembre pasado, la fotografía en el ataque frente a Rectoría, y vimos esa foto de un joven con una vara, muchos de nosotros instintivamente dijimos Jueves de Corpus 71 o dijimos halcones, fue instintivo. Entonces, da para pensar cómo asociamos las cosas y el tema de los imaginarios políticos. Cuando uno toca temas delicados y cuando hay periodos de crisis, también a nosotros, historiadores, nos da por pensar en los usos y abusos de la memoria y de la historia. Ese es todo un tema delicado. Y por otra parte me quedo pensando, a pesar de todos los libros conmemorativos, todas las ceremonias, todos los documentales, poco nos hemos pensado y estudiado históricamente como UNAM. Sabemos mucho de la versión oficial, no nos hemos pensado como una institución en conflicto, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que voy a platicar ahorita. Bueno, son unas notas dispersas respecto a lo que acaba de decir Hugo que me quedé pensando. Bueno, los compañeros me invitaron a platicar sobre derechas, porrismo y universidad. Yo trabajo de manera, digamos, monográfica, grupos como el Muro, que operó en la universidad entre 1962 y los años 80, que fue un grupo público, versión pública del Yunque, una organización secreta que sigue existiendo. Y trabajo otros grupos, el FUA en Puebla, que era el primo hermano del Muro, y grupos en Argentina que eran muy parecidos, ¿no? Tacuara, el movimiento nacionalista Tacuara y todas sus derivaciones. Pero le preguntaba a los compañeros, ¿de qué quieren que platique, no? Y como me dijeron que, justo como presentaron ahorita, que planteáramos problemas para pensar, para analizar el escenario presente, para hacer análisis de coyuntura, hacer análisis político, para estimularlos a pensar, decidí no hablarles del Muro, del Yunque, de Tacuara y de estos grupos, sino de cómo usamos el término derecha y de qué hablamos cuando decimos derecha. El tono de mi participación es una provocación en un sentido útil, espero que sea una provocación útil, aunque el término es complicado, sobre todo cuando hablamos de porrismo, ¿no? Y espero que les sirva. Vivimos un auge del término y de las derechas. Ahorita todo el mundo está hablando de derechas y ahora a mí me sorprende que de repente todos son especialistas en las derechas. Todo el mundo tiene un artículo de opinión, todo el mundo está hablando de las derechas, ¿no? Es muy interesante. Y eso tiene que ver con el auge de fenómenos sociales, políticos y culturales, por lo menos en Occidente, si no es que global, ¿no? Caso Brasil, que se burlaban de Bolsonaro hace un año y es uno de los grandes errores de las izquierdas brasileñas. Y vean ahora, caso Argentina, Macri gobernando Argentina,
caso Chile, la vuelta de Piñera, etcétera, 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 etcétera. O los auges de las versiones más extremas del nacionalismo en Europa, el mismo Macron, que nos quedamos con la idea del joven político, pero básicamente es la derecha liberal, ¿no? O la emergencia de los gobiernos estatales en Alemania, los triunfos recientes de la extrema derecha en Alemania, y así. Trump, ¿no? En Estados Unidos, en fin. Entonces ahora todo el mundo habla de las derechas, o de la derecha. Y hay desde intentos de análisis hasta análisis serios o más o menos serios, hasta textos que son tremendamente alarmistas, ¿no? Es el fin del mundo y ahora estas personas que desayunan niños crudos nos van a gobernar y, en fin, ¿no? Hay de todo en ese espectro. Entonces hay un auge de los fenómenos y entonces, otra vez, usos y abusos del término, ¿sí? Y de otros términos que parece que son lo mismo, los usamos como sinónimos. Derecha, fascismo, conservadurismo, y entonces los usamos hasta el cansancio. Hace unos años organizamos un evento también, cuando yo era estudiante aquí en Filosofía y Letras, y en esa serie de eventos estuvo Carlos Facio, y lo invitamos a hablar sobre fascismo. Y yo recuerdo mucho que en esa sesión nos dijo, es que de repente todo es fascismo, el granadero es fascismo, el cartel es fascismo, la frase es fascismo. Y nos decía Carlos Facio, abusamos tanto del término que lo vaciamos de contenido. Y cuando de verdad tienes al fascismo enfrente, ya no sabes cómo significarlo, cómo definirlo. En su momento fue una frase interesante, pero con el tiempo empieza a pesar. Le empezamos a dar vueltas y empieza a pesar. Me parece que lo mismo estamos haciendo con derecha, conservadurismo, fascismo. Lo estamos usando tanto de manera irreflexiva que los vaciamos de contenido. Entonces, ¿sirve o no sirve usar derechas? Hay toda una literatura desde los años 90 donde nos han dicho, una literatura académica y no académica, donde nos han dicho que izquierda y derecha ya no nos sirven, no sirven para explicar nada, ya no podemos entender el mundo así porque ya se cayó el muro de Berlín y entonces ya se acabó la Guerra Fría y entonces izquierda y derecha ya no sirven para entender nada y solo sirven como un término peyorativo o reivindicativo, etcétera, etcétera. Un debate interesante. Habrá quien diga que sí sirve. Bueno, entonces, ¿para qué sirve hablar de izquierdas y derechas? Yo digo que tendríamos que reflexionar un poquito más allá. ¿A qué llamamos derecha? ¿Y cómo usamos el término? Distingamos entre el uso del término derecha en el discurso político. El discurso político tiene una intención, ¿no? De convencer, de generar empatía con un público. En el discurso político me parece que es totalmente pertinente decir, ahí está la derecha, esa es la derecha es así, la señalas, es el enemigo, ¿no? O ubicar en ese discurso nosotros, la izquierda, en fin. El discurso político es una herramienta. El problema, me parece, es cuando confundimos el discurso político con el análisis político. Y eso pasa aquí, en China, en Rusia de Putin y en todos los niveles. Creemos que el discurso político, en un foro abierto o dentro de una organización, es equivalente al análisis. Y ahí hay un grave error, ¿sí? ¿Por qué? Me parece que hay dos formas de pensar el término derecha y de usarlo. Una esencialista, que yo llamaría esencialista. La derecha hace, la derecha quiere. Apelamos a una esencia, es un problema ontológico. La derecha, como una esencia, es inmutable, y es cuando decimos, la derecha siempre hace esto. Esa esencia, esa derecha esencia es consciente. La derecha sabe, la derecha planea, la derecha quiere. Esa derecha esencia tiene una carga moral peyorativa. La derecha es mala. Llegamos a caricaturizarlo, o sea, la derecha es Nosferatu levantándose, o sea, desayuna niños crudos. Y esto nos lleva a teleologías históricas. Y hay textos de historia académicos y de bachillerato. En los años 60 había un montón de textos, por ahí tengo un par que son buenísimos, de historia de bachillerato, donde básicamente nos dicen cuándo surge la derecha en México, cuando Cortés le estaba quemando los pies a Cuauhtémoc. Ese es el inicio histórico de la derecha en México. Me encantan, porque además hacen el recorrido por el panteón oficial de los villanos, y de ahí pasamos a Cortés, a la época colonial, y todos los virreyes, y todos los peninsulares que eran muy malos, y luego todos los realistas que iban contra los insurgentes, y así sucesivamente. O sea, tenemos un panteón de malos, ¿no? Con esta carga moral, y una teleología histórica, ¿sí?
Y es desde Cortés hasta el neoliberalismo. Y los metemos con calzador y ahí caben, ¿sí? Esta esencia derecha se manifiesta y desaparece. Y por eso cuando de repente tenemos la emergencia de fenómenos sociales, de actores políticos, de ciertos discursos, decimos, ¿de dónde salió esta derecha? Si ya la habíamos derrotado, si ya había desaparecido, emergió de ultratumba, ¿de dónde salió? Y no encontramos explicación y tenemos que apelar a explicaciones de tipo casi metafísico, porque pensamos a la derecha como una esencia. Desde mi punto de vista, esta postura no sirve para el análisis. Es súper útil para el discurso. Es una herramienta muy útil en términos de la retórica, la construcción del discurso político, ¿sí? De la identificación de un enemigo. ¿Por qué? Pues porque frente a esa esencia derecha existe la esencia izquierda. Entonces, pues básicamente véanle la otra cara a esto que acabo de describir. Si la derecha nació con Cortés quemándole los pies a Cuauhtémoc, ¿cuándo nació la izquierda? Con Cuauhtémoc, cuando le estaban quemando los pies. Y de ahí nos arrastramos todo el panteón. No hay problema, ¿sí? Si la derecha es mala, pues la izquierda es buena. Si la derecha sabe, planea, quiere, la izquierda sabe, planea, quiere. Es una esencia. Esta postura me parece ahistórica, porque prescinde de la contradicción. Y algo que tenemos que aprender y que sabemos todos los que nos dedicamos a la historia es que todos los seres humanos somos contradictorios. Siempre les he dicho en mis clases, no me dejarán mentir, que cuando lean una historia que es perfectamente coherente, donde no hay contradicciones, corran y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque esos no son seres humanos, los seres humanos se contradicen, cambian. Pasan de porros a gente honorable, por ejemplo. Ahí hay algo histórico, hay algo que pensar, ¿sí? Entonces, no digo que no se use, digo que en el discurso político sirve para algo. Pero entonces, ¿cómo usar izquierda y derecha para el análisis? En este caso, ¿cómo usar derecha para el análisis? Tendríamos que apelar a una definición histórica o historizante, que conciba el cambio y la continuidad como principios básicos. Yo apelaría a una definición muy formalista de la ciencia política. La derecha es un lugar del espacio político. Así. La derecha es un lugar del espacio político. Pueden hablar de espacio político o de geometría política. Y es un lugar. Por lo tanto, no es una esencia que es consciente de sí mismo. Es un lugar en el que se sitúan ideas, acciones, y donde hay sujetos que hacen cosas y piensan cosas, pero que se mueven. ¿Sí? Es un lugar del espacio político o geometría política. Ese espacio político o geometría política se define por la disputa del poder. Hay una disputa de poder, eso es lo que define ese espacio político. Ese espacio político tiene límites, si no, no podríamos analizarlo como espacio político, habría que definir cuáles son esos límites. Nada más que si lo pensamos en términos históricos, ningún espacio político tiene límites cerrados, son porosos. Esto es importante porque ahorita voy a hablar de la universidad, ¿no? Y este espacio político no es plano, tiene niveles. Ahorita pongo ejemplos. Esto nos remite a pensar en la pluralidad. En esa definición difícilmente podemos pensar en la derecha, tenemos que hablar en plural, las derechas. Esto además me remite a otro argumento para pensar en la pluralidad, no la derecha sino las derechas, que es la idea de la tradición. Ahorita hablo un poquito al final respecto a la tradición y el asunto de la pluralidad. Ese lugar del espacio político al que llamamos derecha se definiría por la defensa de privilegios sobre derechos. Esa sería una definición, un principio para discutir políticamente. La derecha defiende privilegios sobre los derechos. Por lo tanto, la izquierda tendría que defender los derechos por encima de los privilegios. Privilegios serían una ventaja exclusiva o una concesión superior, otorgada por un ente superior o algo abrogado por propia mano. ¿Sí? Un privilegio sobre otros. En ese sentido, para hablar de extrema derecha, ultraderecha, derecha radical, hablaríamos de un lugar del espacio político en el que se defienden los privilegios en contra de los derechos, pero apelando al exterminio del otro. Una derecha moderada o una derecha sin apellido entiende que en la política hay negociación, hay disputa por el poder. Una extrema derecha pide el exterminio del otro. No negocia, extermina al otro. ¿Okay? Pensemos este espacio de la geometría política. Yo regularmente cuando platico de esto, cuando lo pienso para explicarlo, me gusta imaginar un círculo.
Imagínense un círculo y una línea que le pasa por en medio. Ese sería el eje que divide izquierda y derecha en ese espacio político, en esa geometría. Ese límite tendría que estar definido por lo que se está disputando en términos de poder. ¿Sí? En función de ese espacio político habría que preguntarnos qué es lo que se está disputando para saber qué es lo que separa a izquierda de derecha. Ejemplo, si nuestro espacio político es la universidad, ¿sí?, tiene límites, pero esos límites son porosos. La universidad está vinculada con otros espacios, ¿sí? Pero para efectos analíticos tendríamos que delimitar esa universidad. ¿Qué se disputa cuando decimos que hay disputa de poder en la universidad? Yo diría, se disputan temas muy interesantes. Se disputa la autonomía. Ahorita en 10 minutos le hago propaganda a otros que estaban repartiendo volantes. Van a tener un evento aquí afuera sobre autonomía y rebeldía o rebelión, no recuerdo. La autonomía es un tema de disputa por el poder en la universidad. Definitivamente. ¿Cómo lo define la legislación universitaria y cómo lo reinterpretamos todos los universitarios? Es una disputa por poder. En esa disputa, aquellos que defienden privilegios serían la derecha, según nuestra definición. Y aquellos que defienden derechos en contra de privilegios serían la izquierda. La autonomía, la extraterritorialidad, que es uno de los temas más candentes cuando hablamos de autonomía, ¿es un privilegio o es un derecho? Se los dejo ahí. Yo no se los voy a decir. Se los dejo, por eso les decía que era una provocación, para que lo piensen, lo discutan. Porque eso nos sitúa en la geometría política. Y eso abre el debate político. ¿Sí? Tema autonomía. ¿Qué más se disputa cuando hablamos de disputa por poder en la universidad? Vaya, mañana es 8 de marzo. El género. El género es uno de esos ejes que marca la distinción izquierda y derecha. Derechos y privilegios. ¿Sí? Ahora, si se fijan, ese eje que divide izquierda y derecha empiezan a multiplicarse, son varios ejes. Por eso tú puedes tener a un sujeto que tenga una postura de izquierda respecto a la autonomía, pero en términos de género es la derecha. Y le agregamos otro eje. ¿Qué otras cosas se disputan en el poder en la universidad? El ingreso y la permanencia. Cuando se habla de ingreso y permanencia en la universidad, ahí hay disputa por poder. Que entren todos, privilegio o derecho. Se los dejo ahí. Que permanezcan invariablemente en la universidad, privilegio o derecho. Y ahí estamos discutiendo en términos políticos. ¿Qué más se disputa cuando hablamos de disputa de poder en la universidad? Los recursos económicos. La seguridad es un tema de disputa por poder en la universidad. La elección de nuestras autoridades es un tema de disputa por poder. Y así sucesivamente. Son temas que nos remiten o nos obligan a pensar el poder en la universidad como una institución, como otras instituciones, como la iglesia, como la familia, donde hay disputas por poder. Lo que tendríamos que hacer es identificar qué define ese espacio o esa geometría política, cuáles son esos límites, de qué hablamos cuando hablamos de disputa por el poder al interior y, por lo tanto, cuáles son los ejes que distinguen izquierda y derecha. Esa sería una definición histórica. Eso nos remitiría a historizar a los actores, a encontrar las contradicciones, cómo cambian o cómo permanecen. De lo contrario, apelamos a la esencia, y entonces hablamos de la izquierda universitaria. Y esa viene desde los tiempos de la autonomía. ¿En serio? ¿En serio nos identificamos con ellos? ¿En serio los estudiantes del 29 que iniciaron el movimiento en la escuela de Derecho, fueron los primeros, a los que les pegaron los bomberos en ese tiempo, que no tenían apoyo de otras escuelas hasta que les pegaron, ¿son la izquierda universitaria? ¿Sigue siendo una y la misma? ¿Y la derecha universitaria es una sola? ¿O tendríamos que pensar en términos de geometría política? Por eso les decía que era una provocación en el mejor sentido. ¿Sí? Y en ese sentido, lo que me preguntaban al principio, lo que señalaba Eric, ¿cómo se relacionan los porros con las derechas? No, no tendría que ser así. Sería quiénes, qué ideas y qué actos están o ubicamos en la derecha en un momento determinado. Porque si no, las derechas son una esencia, son un ente que anda por ahí. Mira, ahí va una derecha. No, es una abstracción, estamos de acuerdo, ¿no? Dos provocaciones más. A mí me llama mucho la atención cómo estas herramientas de análisis, que son izquierda y derecha,
son totalmente una tradición liberal, ¿no? O sea, ustedes métanse a cualquier texto que hable de las derechas y siempre, todos de cajón van a empezar diciendo, ¿cuándo empezaron a hablar de derechas? En la Asamblea Francesa, durante la Revolución Francesa, cuando los buenos se sentaron a la izquierda y los malos a la derecha. Bueno, para decirlo de otra manera, los que querían quitarle el poder al rey, limitarle el poder al rey, estaban a la izquierda, y los que querían que hubiera una monarquía absoluta estaban a la derecha. Y a partir de entonces empezó a hablar de izquierda y derecha. Ok, bueno, ahí está una historia que hay que rastrear. Bueno, el punto es, eso es una tradición totalmente liberal, hablar de izquierda y derecha. A mí me llama mucho la atención en qué momento el marxismo empezó a hablar de izquierda y derecha. Yo lo he dicho a manera de provocación para generar una discusión. Un marxista que se precie de ser marxista no puede hablar de izquierda y derecha. No le sirve como categorías de análisis. Porque su código, sus categorías son otras. O entonces, ¿cómo juntamos esas dos tradiciones? Por eso les decía que era una provocación en el mejor sentido. Y la última. Eric Hobsbawm, un historiador muy importante, inglés, ya fallecido, entre otras muchas cosas que escribió y coordinó, etc. Coordinó un texto muy bueno que salió de un seminario, que se llama La invención de la tradición. Texto buenísimo, la introducción es brutal. Básicamente el argumento es, todas las tradiciones son inventadas. Una obviedad, pero regularmente las obviedades, como son obvias, pues las dejamos abajo y nos las brincamos. Porque cuando te la ponen enfrente dices, wow, es una gran idea. Y sí lo es. Las tradiciones son inventadas. Si yo jalo eso a este tema de las izquierdas y las derechas, me pongo a pensar. Toda tradición es inventada. Si un militante de una organización que yo identifico en la derecha dice, yo vengo de ahí, no le creo, por una cuestión metodológica. Más bien trato de averiguar si realmente hay una conexión, si hay una serie de ideas que se transmitieron, si hay una conexión hasta genealógica, como la que comentábamos ahorita, si hay familias ahí, ¿sí? O, más bien hay una apropiación del pasado. Un ejemplo muy bueno, muy monográfico. Los que fundaron el Yunque en Puebla en 1953 eran jóvenes de 17 años, de la clase media y de la élite poblana. Ni por error tenían algo que ver con los sinarquistas. Los sinarquistas eran los católicos campesinos de la región del Bajío y los veían así como los nacos rurales, ¿no? Así, son católicos, pero son rurales. Y sin embargo, reivindicaban a los cristeros. Los del Yunque decían, y dicen de vez en cuando algunos de ellos, nosotros venimos de ahí. Qué interesante, no tiene nada que ver. Es más, yo encontré por lo menos 2 líderes del Yunque por ahí que eran hijos de zapatistas. Pero pues no tiene sentido reivindicarse zapatista. No, venimos de los cristeros. ¿Sí? Entonces, toda tradición es inventada. ¿Por qué usamos al Che? ¿Por qué usamos a Zapata como símbolos? Porque nos sitúa en una tradición. ¿Cómo usamos eso? Eso es un uso político. Recuperamos ideas, nos identificamos. Pero no quiere decir que seamos parte de una genealogía. Si seguimos pensando en términos de genealogías, no vamos a poder analizar los procesos políticos. No digo que no se use, digo que no alcanza para complejizar. Y eso es lo que quería compartirles. Esa era la provocación en el mejor sentido. Gracias.